Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos por Canal 12. Seguimos agradeciendo a la teleaudiencia contenta con el programa y nosotros haciendo lo posible por servirles. Hoy, en este domingo de Cuaresma, ya la próxima será Semana Santa, vamos a escuchar el Evangelio de la mujer adúltera. Lo voy a leer textualmente porque son 11 versículos. Está en Juan capítulo 8, del 1 al 11. Y dice así el texto. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a estas mujeres. Pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy seguro que conocemos este Evangelio de memoria, pero siempre tendrá una profundidad. Y en este tiempo de Cuaresma que nos invita a la misericordia, ese es el cuadro donde hoy vamos a meditar, tanto en nuestro programa Familia Imagen de Dios, como hoy iremos en nuestras misas, donde vayamos a nuestras parroquias o cualquier capilla. Somos suficientemente inteligentes para entender en ese contexto que el adulterio era severamente castigado en las leyes judías, incluso hasta la de la pena capital. Esta mujer estaba condenada ya por la sociedad, por los escribas y los fariseos. Pero aquí está en el escenario Jesús, que es lo que nos interesa a nosotros en este tiempo donde hay tanta crueldad y tantas acusaciones injustas, donde hay tantas fabricaciones que estamos acabando con la vida de los seres humanos por venganzas políticas o por otro tipo de resentimiento. Ya San Juan nos dice que todos se echaron para atrás cuando el Señor les echó en cara: quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces tenemos varios aspectos en este Evangelio. Una mujer adúltera que abunda en el mundo, un Jesús que perdona, y unos acusadores que se creen los limpios, los sanos de corazón, los que se creen salvados. Como bien dice aquí, repito el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. La conciencia del humano, la conciencia del cristiano. ¿Cómo nos hemos comportado nosotros con tantas mujeres que viven ese drama del adulterio por una u otra causa? Hemos invitado hoy en este programa a Marlene Gutiérrez. Ella trabaja en Casa de Vida y tiene un ministerio muy importante y muy delicado, como es acompañar a aquellas mujeres que han querido abortar, será porque adulteraron o será porque por razones económicas, pero todo suma en lo mismo. Son mujeres desechadas por la sociedad, que encuentran en nuestra iglesia a Jesús, que les invita a comenzar de nuevo, porque Jesús no solamente perdona,
sino que también le devuelve a aquella mujer la dignidad humana, como fue el Evangelio del domingo pasado, la parábola del hijo pródigo, donde el Señor le devuelve la dignidad a aquel hijo pródigo y hoy se la devuelve a esta mujer en la cual la pastoral familiar juega un papel determinante. Gracias, Marlene, por Muchas gracias tu tiempo. a usted por la invitación. Muy amable. Cuéntanos, preséntanos por favor tu experiencia que tenés y tú como dama, pues como mujer también has estado muy cerca de esta prueba dura de mujeres que son rechazadas por adulterio, que son recriminadas por la sociedad y hasta querer abortar a los hijos. Cuéntanos tu experiencia y aquí te estamos oyendo en el Canal 12. Bueno, principalmente presentarme, yo soy Marlene Gutiérrez, pertenezco a la comunidad de Casa de Vida. Es una obra al servicio de la Iglesia Católica, conformada por sacerdotes, religiosos y laicos, cuyo carisma principal es la adoración eucarística y la evangelización. Y nuestro apostolado es ayudar a las mamás con tentativa de aborto, mujeres vulnerables que llegan con problemas, llegan con pensamientos, que están confundidas. Entonces nosotros tratamos de orientarla, evangelizarla, para que no cometan ese gran pecado que es el aborto, que actualmente, ¿verdad?, estamos viviendo en una sociedad en donde lo primero que cuando salen esos embarazos inesperados, producto puede ser del adulterio, entonces dado que es una situación ilícita, no permitida, ¿verdad?, entonces lo primero que buscan es abortar. No es la causa principal del aborto en Nicaragua, pero sí es una causa probable, ¿verdad?, que se da en ciertas circunstancias en donde llegan mujeres confundidas, muy confundidas, con deseo, que no saben qué hacer, y entonces tienen ese deseo de salir de su embarazo, de asesinar a su bebé. Y nos puedes tú, de los casos que te acuerdes de ellas, de estas damas que quieren abortar, que ustedes las han tratado, hay un trauma en ellas cuando piensan en esto, ¿no? ¿Y qué cambio se percibe cuando ya ustedes están trabajando con ellas para volverlas a la vida? Claro, efectivamente, Monseñor, mire, en mi experiencia personal, yo sirvo de madrina en la obra. Yo doy consejería a esas mamás que llegan confundidas. Y yo no he encontrado una mamá que llegue pensando abortar y llegue feliz, con una sonrisa. Son mujeres que llegan tristes, sumamente hundidas en la tristeza, sumamente confundidas, que no saben qué hacer. Y lo primero que se les viene es el pensamiento de muerte, porque ante una sociedad de ocultar, ¿verdad? O sea, estamos ocultando ese pecado, ¿verdad? Si es el adulterio, en el caso del adulterio, entonces la pareja o la persona, ¿verdad?, con la que es el papá del bebé, lo primero que te dice es abortar, ¿verdad? Entonces ellas vienen con esos pensamientos: no tengo a nadie que me apoye, estoy pasando por una situación económica difícil, o tal vez tienen otros hijos, entonces llegan con una sumamente tristeza. Nosotros en la obra lo que tratamos es de, lo primero, evangelizarlas, hablarles sobre la verdad del aborto, lo que es el aborto físico, las consecuencias físicas, espirituales y psicológicas, ¿verdad? Para abrirle, o sea, ellas llegan confundidas y a veces ni saben qué es el aborto. A veces ellas creen de que tal vez es tomarse una pastilla o entrar a un quirófano y hacer algo rápido, y no saben lo que puede pasar. Entonces nosotros lo que hacemos es explicarles, ¿verdad?, siempre por medio de la evangelización. Y luego nosotros la llevamos, o sea, un proceso de oración, tenemos acompañamiento espiritual, tenemos acompañamiento psicológico, entonces es un acompañamiento integral. Entonces, como nosotros también, como el carisma de la obra, ser adoradores eucarísticos, ellas van aprendiendo, van asistiendo a las Eucaristías, entonces van amando, aprendiendo a amar al Señor, y como usted dice, van recuperando su dignidad humana. Sí, este es un aspecto muy relevante para nosotros como cristianos, de esa dignidad que la misma sociedad se ha encargado de estigmatizar a estas personas por el pecado que hayan cometido. Y la Iglesia existe para llevar la salvación a la humanidad, para decirle que no todo está perdido y que nosotros, nuestro Dios,
es misericordioso, es ternura, como reza el Salmo 50 de David, ¿no? El miserere. Ese salmo es importante, que ahora lo vamos a escuchar casi todos los días, pienso, a la luz de nuestras prácticas cuaresmales, ya no se diga en la propia Semana Santa. Yo quisiera agregar algo lo que Marlene decía. Nosotros como confesores, quiero decirles que en una mujer que ha abortado, ella y las personas que le presionaron para que lo hiciera, incluyendo la misma familia, hasta el mismo esposo, también los enfermeros que se encargan de llevar en esa camilla cuando sabe que la persona va a abortar, el mismo médico también. Y eso es uno de los traumas difíciles de ser superado. Están conscientes de que el pecado ha sido perdonado, pero eso marca la desgracia espiritual de un ser humano, de sus actores, tanto materiales como intelectuales. Y ahora aprovecho este momento para decirles que en la iglesia todos los sacerdotes tienen esa facultad de perdonar ese tipo de pecados, porque antes estaba reservado pues solamente el obispo, pero el Papa Francisco le ha dado facultad a todos los sacerdotes para que perdonen ese pecado. Pero en fin, nos interesa ahora llegar a ese mundo de nuestras familias, donde hay un adulterio silencioso. Solamente Dios conoce la conciencia de cada quien, pero no se sabe si el hombre o la mujer están adulterando, porque existe la mujer adúltera y el hombre adúltero también. El hombre adúltero que se ha calificado como machismo, como cultura, pero ahora nosotros estamos frente a Dios y a Él tenemos que rendir cuenta. Y encontrarse con Cristo es cambiar a otra vida, como dice San Pablo, es donde nace el hombre nuevo de ese hombre viejo que incluía el aborto, el adulterio y toda vida desordenada. No se retiren, sigan con nosotros con su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos en el Canal 12. Seguimos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios. Hoy estamos abordando el tema del adulterio y hasta dónde puede llegar estas situaciones. Ya hemos escuchado en el Evangelio de San Juan de esa mujer que conocía perfectamente la ley, pero también conocía quién era Jesús, que era misericordia y que era perdón. Ese Jesús que nosotros no conocemos muchas veces, pero lo predicamos, pero el diente al labio. Porque por una parte decimos, sí, yo creo en Jesús, pero cuando se trata de perdonar a los pecadores, a mi familia, al hombre que adulteró, porque no solamente a la mujer, claro, que a veces se habla de la mujer adúltera, como dije, en el contexto de las leyes judías. Sin embargo, hoy nosotros necesitamos vivir, hacer cierta la misericordia de Jesús, que convive con todos los pecadores y que ha venido para abrir las puertas del cielo. Y ahora en este programa estamos llamando a la conciencia cristiana. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento frente a esos hechos? Y antes de dar la palabra a Marlene, quiero decirles que yo, pues como sacerdote, he tenido la oportunidad de trabajar con damas que tristemente pues, se dedican a la prostitución, son muy sinceras y sin embargo las veces que me ha tocado evangelizar a ellas, se extrañan de que un sacerdote se acerque, porque mientras los hombres la ven con crueldad y con deseos impuros, sabe que el sacerdote es algo distinto. Pero oírlas a ellas, y que son de fe también, que son católicas, que son bautizadas y que están conscientes de su pecado, oírlas, el cambio que tienen le llega a las profundidades de su ser. Por eso siempre nuestra iglesia está abierta a ellas, porque ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Esconderme o anunciarles el Evangelio? Marlene
¿nos puedes tú decir cuál es el cambio que se produce cuando llegan a Casa de Vida, que tenían esas intenciones, pero después de un trabajo de ustedes, ¿verdad?, de convencimiento, de persuasión, obviamente tiene que haber un cambio, ¿no? Claro, efectivamente. La verdad es que todo esto tiene un trasfondo y el hecho principal está basado en la Santa Eucaristía. Nosotros, como somos adoradores eucarísticos, vivimos orando por esas mujeres, por esas mamás que están con esa tentativa de aborto. Entonces, el Señor es el que obra en ellas. No somos nosotros solamente somos instrumentos de Él. Nosotros nos preparamos para poder hablar con estas mamás y poder llegar a esa situación que las está causando tener ese pensamiento de aborto, de rechazo a su propio bebé. Entonces, ¿hay alguna constante que ustedes oyen? Me imagino que le darán esta pregunta: ¿por qué quieres abortar? ¿Cuál es la respuesta de ella en general? Bueno, porque están pasando por situación difícil, ¿verdad? Económicas, también porque están en una relación en desorden, ¿verdad? Estamos hablando de adulterios o de infidelidades o las típicas relaciones que ahora ya son amigos con derecho y no quieren ninguna responsabilidad. Se está perdiendo, ¿verdad?, lo que es el noviazgo y luego el matrimonio. Entonces tienen ese tipo de relaciones en donde también el hombre no quiere hacerse cargo de las responsabilidades que conlleva andar con alguien, ¿verdad?, y tener relaciones sexuales, y luego salen embarazos inesperados y entonces lo primero que hacen es no podemos tenerlo, no tenemos dinero, no estamos sin trabajo, no piensan en las consecuencias, digamos, ¿verdad? Entonces, uno de los motivos son esos, pues, tanto las situaciones económicas como también que tienen muchos hijos, ya tienen varios hijos y no estaban deseando tener otros hijos, ¿verdad? Entonces ella lo primero que buscan es que ya no puedo tener más hijos, o la parte de que andan en desorden o están con relaciones de infidelidad o de adulterio. Sí, es triste, si quisiera agregar algo, Marlene, ver a nuestra juventud. Me refiero al sexo femenino, que muchas se irrespetan a sí mismos y permiten que otros las irrespetan por su indecencia, y detrás de eso hay fondo también. Cuando una persona está lejos del Señor, cuando no hay principios que se practiquen en el hogar, cuando ya se deja de ir a misa, cuando Dios ya pasó a segundo plano, obviamente llegaremos al adulterio y a otras cosas más. Y toda la sociedad nicaragüense no puede ser indiferente a esa realidad que vivimos, de que las jóvenes de hoy tenemos que hacerlo a través de la pastoral familiar, la pastoral juvenil, y decirle: muchacha, tú eres una creación de Dios, el cuerpo es sagrado, la dignidad humana, para que eso no camine más, porque cuando eso es todo un proceso, ¿no? Llegar a eso es cuando ya se practican eso y se va perdiendo la presencia de Dios en la conciencia cristiana, como dice el Evangelio. Bueno, y para ir terminando, ¿qué consejo nos da para la gente que quiere abortar? ¿Qué les dices tú? ¿Cómo la aconsejan? Antes de eso, yo quisiera comentarles que en parte estas personas, ¿verdad?, que están en adulterio, lo que tienen es una gran carencia de amor de Dios, ¿verdad? Y entonces, en lo que hemos experimentado también cuando llegan estas mamás con tentativas de pensamientos de aborto, hemos experimentado que cuando nosotros lo primero que les decimos es que Dios las ama, ¿verdad?, que son amadas, que fueron creadas a imagen y semejanza y pensadas, ¿verdad? Entonces ellas no se sienten amadas. No, en ese momento están confundidas y no se sienten amadas porque están depositando en el amor en una persona que no las está valorando. Claro. ¿Ves? Entonces, estamos viviendo esos momentos, ¿verdad?, estos momentos en donde realmente lo que estamos viviendo son como una cultura del descarte, nos usamos, simplemente en donde la base fundamental se está perdiendo, que es el amor, y el amor es Dios, o sea, tenemos que amarnos, como Él nos dice en su primer mandamiento, amarlo a Él, amarnos a nosotros para amar también a nuestro prójimo. Entonces todo ese mandamiento se ha perdido, y entonces en el matrimonio entra el adulterio por la carencia del amor de Dios. Claro, esa es la razón más profunda de un adulterio o de una vida tristemente
dedicada a la prostitución, o presencias indecentes cuando Dios está ausente en la conciencia y en la mente. Vivimos el eclipse de Dios en la conciencia humana hoy. Y eso es nuestra labor como iglesia. A ustedes que son acusadores, basta ya. Ayudemos a estas mujeres que están instigados por nosotros mismos, las empujamos al aborto, ¿no? A ustedes que están en adulterio, sean hombres, sean mujeres, nunca es tarde para reconciliarse con Dios en este tiempo de Cuaresma y a Dios mediante en los próximos días en Semana Santa. Dios es amor. San Juan Pablo II nos decía constantemente, el hombre ha sido creado para el amor verdadero. Donde no existe el amor verdadero, no está Dios. Y eso es lo que tenemos ahora que cerrar filas, todos, para que la misericordia se practique. Dejemos de condenar y seamos instrumentos de salvación para todos los demás. Yo quiero terminar este programa respondiendo a algunas preguntas que me han venido de personas que nos aprecian de muchos sectores. ¿Qué pasó si me entregaron mi pasaporte? Todavía no me lo han entregado, por más que yo voy a las oficinas y siempre dicen, nos vamos a llamar. Pero con esta situación yo me siento que tengo el país tácitamente por cárcel, porque no me permiten salir del país, porque ese es un documento personal que ilegalmente me fue retenido. Y bajo estas circunstancias, pues en mí lo que siento es indefensión y peligro, porque aquí sabemos que estamos sujetos al arbitrio, yo no sé de quién es, pero esto es lo que existe hasta ahora. Cuando las cosas sean distintas, yo también, como les prometí hace varias semanas, que cómo está esa situación, pues aprovecho este momento. Espero que si alguna de las autoridades está escuchando este programa, se resuelva este asunto al término de la distancia, porque es el primer sacerdote que soy yo, que me han quitado el documento personal, violando mis derechos ciudadanos, y además soy un sacerdote a la tercera edad, 70 años ya. Ojalá pues que esto se resuelva, porque los días van pasando y no se puede seguir así. Esto es un documento legal que tiene que regresar a mis manos. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo en su programa Familia Imagen de Dios.